¿Cómo estás, Antonio? Buenos días, ¿cómo estás, Ginés? ¿Cómo está Andrés? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo están esos trabajadores públicos para este último trimestre que ya está avanzando del 2024? Bueno, a la expectativa de que ese bono de guerra económica venga acompañado de un incremento, o no el bono, pero sí venga acompañado de un complemento con relación Ujú. a complementar ese pago de aguinaldo, que como todos sabemos, no vamos a entrar a detalles ahorita, pero que no es suficiente, está calculado con una base que está vieja en el tiempo, porque está con un salario que unas escalas que son del 2022. Y entonces ¿Cuándo es el ese pago de ese bono? ya empezó, no, ya nosotros estamos esperando porque es una propuesta Ah, nuestra. ok. Recordemos que el año pasado, cuando se hizo la propuesta, se colocó anexo al, vamos a decirlo, adjunto, anexo al bono de guerra económica, se agregó un complemento que llamaron de Navidad, de aguinaldos, algo así, ¿no? Bono de Mm. guerra aguinaldo. Creo que fue $10 aproximadamente. Pues nosotros en este momento hemos venido planteando que no sea un monto tan insignificante. ¿Por qué? Porque la realidad que tenemos en la calle de bienes, servicios, nos dice que tiene que ser un complemento más importante. Dirán, ¿por qué no decimos que sea el aguinaldo? Ujú. Porque el tema salarial todavía está en discusión. Recordemos que eso no se ha ajustado y eso va a llevar pues unas discusiones más amplias, porque eso va a tener impacto, como hemos dicho, en muchas otras cosas: prestaciones, fideicomiso, vacaciones, aguinaldo. Entonces es un tema que va a llevar unas reuniones más, que hay que reactivar, por cierto, con el nuevo ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, para que ese convenio 26 de la OIT entre en vigencia. Pero mientras eso ocurre, tenemos una realidad en el mes de diciembre, y todas las personas, pongamos un ejemplo: el total que va a percibir un servidor público activo jubilado en promedio Ujú. anda rondando los 520 bolívares, ¿verdad? Ujú. Eso estamos hablando de que son $13 a $15. Supongamos que unos más, unos menos. Menos no, unos más. Más el bono de guerra económica, le vas a incrementar que $10. ¿Cuánto va a ser esto? Van a ser $90. ¿A cuánto lo vas a llevar? ¿A 100? Eso resulta insuficiente para satisfacer un mes de diciembre, que como todos sabemos, pues siempre tiene un gasto adicional en muchos ítems, ¿no? Sobre todo los muchachos, la comida navideña, la cena navideña, lo que tiene que ver el estreno de nuestros hijos. O sea, todo eso es lo que nos dicen los compañeros. Mira, estamos quitándolo y hábitat y vivienda. Te pongo el ejemplo. Ujú. Y aquí el clamor es ese. O sea, mira, entonces que den un complemento, porque los aguinaldos no nos alcanzan para nada. Entonces, eso es necesario que se estudie, pero se estudie seriamente. Nuestra propuesta no tiene que ver, o sea, el debate político está bien, pero no puede ser que ocupe Mm. el 100% de nuestro tiempo, por favor. O sea, aquí tiene una realidad de 3 millones de trabajadores, donde hay también un número significativo de jubilados de la administración pública. Hablamos de deben superar el millón de trabajadores, y sin contar los del Seguro Social, que esperan el bono de protección contra la guerra económica, que se le dé cuenta a los empresarios. Entonces, ese tipo de pago tiene que darse en este momento de una vez por todas. Recordemos que estamos entrevistando a Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, FEDUNET. Antonio, se ha hablado insistentemente, lo ha hecho el presidente de la República, también algunos miembros del Parlamento, de una ley antibloqueo vinculada con el tema laboral. Hay mucha especulación al respecto. Se habla que podría ser una suerte de flexibilización para no tocar la ley del trabajo, pero al mismo tiempo que podría ser un nuevo impuesto para con fines de poder tener una masa y poder dar algunos incrementos en la bonificación de los trabajadores públicos. Bueno, eso coincide mucho con planteamientos que ha hecho el sector empresarial en las discusiones, ¿no? Del foro de diálogo. Coincide bastante, ¿no? De que ellos piden flexibilización de algunas áreas. Pero como no sabemos realmente cuál es el origen, hubo una consulta que se hizo a las organizaciones sindicales, se hizo una consulta, pero algo similar a la ley, al bono de protección, que fueron limitadas las preguntas. O sea, son unas preguntas muy dirigidas a que conteste sí o no, o estás de acuerdo, o qué propone. Nosotros estamos, por supuesto, que como federación vamos a hacer propuestas en ese sentido, pero flexibilización, ¿para qué? O sea, es una gran pregunta. Entonces nosotros, este momento, antes de especular, preferimos, porque si escuchamos la declaración de que se va a hacer una ley en ese sentido,
Pero lo que tenemos es que hay una realidad. La realidad es que, o sea, más allá de que tú le busques denominaciones, busques nombres, busques flexibilizaciones, la gente necesita tener capital, necesita tener efectivo para poder seguir viviendo, o sea, para pagar gastos, bienes y servicios. ¿Cuánto están los bienes y servicios? O sea, vamos a empezar la comida, la alimentación, el transporte, el pago de teléfono, el pago de todo lo que es servicio. O sea, eso obliga al Estado, y en una política tiene que mejorar el ingreso del trabajador de su sector. Más allá de que hagas anuncios de que pueda haber un proceso de reestructuración en el sector público, vamos a revisar organismos, vamos a ver el número de organismos si funcionamos, pero igual la gente está allí. O sea, el nombre que le puedas dar, eso igual al final va a requerir ingreso para la gente, y es una erogación del Estado, y sabemos que ese tipo de cosas, ese tipo de erogaciones, pues por supuesto, lo han dicho los economistas, lo dicen mucho con ustedes allí en el programa, tiene algún impacto en el tema inflacionario, pero y que los trabajadores vamos a seguir activos y jubilados, vamos a seguir esperando que se mejore totalmente el país para tener un mejor nivel de vida. Entonces es necesario abordar ese tema. Podemos empezar en el mes de diciembre. Ahí tienes el mes de diciembre. Tienes un bono de guerra económica. Puedes estimar, calcular sin mayor impacto en otras incidencias salariales, lo que se llaman parafiscales, ¿no? No tienes necesidad de tocarlo, porque puedes hacer un solo cálculo de cuánto te va a costar pagarle a todos los trabajadores, y tienes la nómina a través del sistema PAC. La semana pasada comenzaron en algunas instituciones a pagar el aguinaldo, un adelanto. ¿De cuánto fue eso? 130 en promedio. O sea, 130 bolívares. Claro, porque acuérdate que son 4 meses, son 120 días, y eso se calcula en función de tu salario. Entonces, si tú ganas, suponte que tú eres de la profesional 1 y ganas 200 y algo, y más prima antigüedad, que hemos hecho cálculos en su programa varias veces, suponte que redondeas 400. Entonces, bueno, ¿cuánto recibiste? 400. ¿Cuánto recibió el jubilado? ¿Se cayó? Se cayó la llamada con Antonio Suárez. Estaba hablando justamente sobre el pago. ¿Cuánto había recibido el jubilado? El pago de los aguinaldos, que justamente Ginette comentaba que se comenzó a pagar la semana pasada. Sí. 130 bolívares. Y si son 2 meses, bueno, 260 bolívares. Ay, bueno, hay que respirar. Como dicen, esos pagos siempre están en función de... Y debe ser lo mismo en el sector privado, con la diferencia de que siempre están el recurso de las bonificaciones, que seguramente se paguen en buena parte de los... Sí, al final debe ser un trabajador público. Ya nos queda un minuto, Sandrita, yo creo que ya. Nada más que nos diga cuánto cobró el jubilado. ¿Cuánto cobró el jubilado? Que tienen que tener otros ingresos, imagino, porque evidentemente con ese monto... Bueno, no es un secreto para nadie que no es fácil, ¿no? Tenemos a Antonio Suárez que para que culmine la idea que ya tenemos. Antonio, justamente estabas recapitulando la idea de ese pago del aguinaldo. Claro, porque el aguinaldo está calculado en base a unas escalas que están del año 2022. Por supuesto, están económicamente, no hay forma de calcularla al día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué incluye en el aguinaldo? Incluye el salario base mensual, el que tienes por escala, más la prima de antigüedad y más la prima de profesionalización. Con esos montos, como se calculan también en base al salario, pues por supuesto son montos muy bajitos. Entonces se consigue que un trabajador activo se tiene 300 bolívares como primera porción de aguinaldo. Eso tienes que multiplicarlo por 4, que son 4 porciones que va a recibir. Entonces es insuficiente para la realidad, y por eso hemos dicho, tienes la nómina patria, el sistema patria, y tienes condensado a todos los trabajadores activos y jubilados, puede perfectamente hacer un cálculo adicional al bono de guerra económica para el mes de diciembre, para que la gente compense pues los gastos. Esa es una forma que no tiene mayor incidencia en lo que se llaman los recursos parafiscales. Pues, exacto, esperamos que eso sea así, Dios mediante. Muchísimas gracias, Antonio. Estamos siempre en contacto. Un saludo y reconocimiento a los empleados públicos que tienen tanta mística, y que como siempre en todas las administraciones hay de todo, pero sabemos que hay muchos muy valiosos y hay que darles su espacio y reconocerlos. Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, FEDUNEP. Vamos a la pausa. Economía en